Una de las representaciones más famosas de la colina primigenia es el obelisco, ¿sí? El pequeño piramidión de la parte superior denotaba la piedra Bemén que hemos mencionado, la piedra fundamental, la semilla de atún, el sol central, ¿sí? Esta misma piedra es la que coronaba también la pirámide. A la mente moderna puede parecerle peculiar que la primera piedra se encuentre en la cima y no en la base, ¿no es cierto?, de la colina cósmica, pero cuando uno se da cuenta de que la cumbre era el centro fijo del cosmos giratorio, la idea adquiere una lógica notable. Atún, la piedra del cimiento, era el corazón firme del cielo, como ya mencionamos también en otros lugares, apoyado sobre un soporte fijo, el gran Dios vivo. Así que el obelisco, el símbolo de atún que descansa sobre el pilar cósmico, llegó a emplearse como ideograma de la palabra egipcia hombres, que significa estabilidad y descansar en un lugar. Hombres también significa montaña y significa pedestal. Los egipcios consiguieron el pilar fijo como la estaca, a la que estaban atadas las luces, digamos, de la asamblea giratoria. Giraban alrededor porque estaban atadas figuradamente, ¿no es cierto? La montaña cósmica es el Men, Uret, el gran puesto de amarre. Parece más que poco probable que el Men, Uret egipcio fuera el pilar del que los musulmanes derivaron el minaret, ¿sí? Esa torre alta adjunta a la mezquita musulmana que se llama oración, ¿no es cierto? Y que es designada Qutb, o sea, el poste o el eje. Ese es su nombre en árabe. Mientras que en otros muchos mitos el monte se personifica como una divinidad secundaria, por ejemplo, Shu o Ma, que sostienen en alto al creador. La colina también puede aparecer como el tronco, las extremidades inferiores del propio creador. Atún, como sugieren varias fuentes citadas anteriormente, es inseparable del monte en el cual descansa. O sea, está todo ligado. En otras palabras, los egipcios veían la montaña cósmica como la propia columna vertebral del gran dios. Por lo tanto, el signo que presenta el pilar del Q como corrientes de luz verticales también significa espalda o columna vertebral. La palabra At, que significa la percha, ¿sí?, primordial o pedestal del creador, es la que posee el significado adicional también de columna vertebral. Ahí se apoyaba y ahí quedaba fijo. A través de la extensión de ese simbolismo en una dirección diferente, la montaña cósmica se convirtió en el bastón o cetro del creador. Los textos y relieves representan el cetro del gran Dios como soporte del cielo o el cielo mismo. Sin embargo, es posible que el tema no siempre sea reconocido por las escuelas convencionales. Un himno previamente citado del libro de los muertos proclama a Osiris, dice: has recibido tu cetro y el lugar donde debes descansar, y los pasos están debajo de ti. Los pasos son los grados, los de grados de una escalera. Pocos se han detenido a pensar que el cetro significa lo mismo que el lugar de descanso, ¿no es cierto? El hechizo de los textos del ataúd dice: soy el guardián de este gran apoyo que separa la tierra del cielo. Pero otro hechizo también declara: este bastón que separaba la tierra y el cielo está en mi mano. O sea, una cosa es un bastón, pero después termina siendo el cetro. Cualquiera que sea el simbolismo particular de la montaña cósmica, todas las fuentes coinciden en un punto. Ahí es donde brilla el gran Dios. Haz brillar y disminuye tus deseos. Envías luz todos los días desde el medio del monte de la gloria. Brillas en el monte de la gloria. Homenaje a ti, tú que resplandeces en el Atón, el viviente que viene en el monte de la gloria. Resplandece en el monte de la gloria. Son muchas las veces que se repite la misma expresión. Como ya vimos en el estudio anterior, el Monte de la Gloria significa exactamente esta montaña, y es la terminología, siempre se está repitiendo. El dios del sol no se eleva desde el monte, sino que brilla en él. Sé que esta afirmación puede no ser bienvenida por aquellos expertos que han construido toda su interpretación del simbolismo cósmico egipcio en torno al orbe solar que se levanta y se pone en lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?
Pero habiendo este autor, el que está hablando es el autor y no yo, ¿tá? Habiendo este autor revisado todas las fuentes egipcias primarias, todavía no ha hallado un texto temprano que cuando se traduzca literalmente sugiera que el dios del sol durante su reinado abandone alguna vez la cima cósmica. Aunque el gran dios navega en un barco, como también sucede, ¿no es cierto?, en todas esas cosas, el gran barco de los dioses gira de cualquier manera alrededor del dios inmóvil. El lugar donde se pone la luz también se llama el lugar donde se eleva. ¿A qué idea cósmica se referían entonces los egipcios para hablar del sol saliendo y poniéndose en la misma montaña? Algunos asumen que mientras la cosmología sagrada unía dos montañas, estaban geográficamente separadas. Aferrándose a la interpretación solar, difícilmente pudiera creerse que esta gente imaginara otra cosa, porque para poder encajar las cosas en su pensamiento se necesita tener dos montañas, o sea, no entra y sale en el mismo lugar. El problema no radica en los textos, sino en la interpretación solar de esta gente, que busca imágenes de un sol naciente y poniente, ¿no es cierto?, donde no las hay. El dios del sol griego sale, surge, aparece, se vuelve brillante y entra, o sea, disminuye o desaparece en Tep, mientras está parado en un lugar. Este lugar es el recinto de la cumbre estacionaria. El monte del poder masculino. La historia mítica presenta la montaña cósmica como el poder masculino de los cielos, implantando la semilla luminosa como Saturno dentro del vientre de la diosa madre. La diosa, personificando la banda alrededor del sol central, se convierte así en la dueña de la montaña. Si el Atún o Ra egipcio es la gran simiente, el Ninuta o Ningirsu de Mesopotamia también es la simiente que da vida, o sea, se corresponde. El ritual declara que la semilla primordial fue generada por el pilar del mundo. Mi rey Ningirsu, mi fiel señor, semilla engendrada por la gran montaña, dice un himno sumerio. En la misma línea, los egipcios concibieron a Ra, la semilla, así como de la montaña cósmica Shu. La montaña es el pilar generador y la gran diosa es su reina. Al formar la gran columna en las aguas de Kuninurta, se dirige a su esposa Ninmah, ¿sí?, y le dice, por lo tanto, en la columna que yo, el héroe, amontoné, que su nombre sea Ursag, montaña, y tú seas su reina. El ritual egipcio invoca a la diosa madre como la esposa de la montaña, mientras que el gran padre se convierte en Anmut, el pilar de su madre. El hecho de que la gran diosa, como amante o reina de la montaña, cohabita realmente con ella, ¿no?, y siempre se explica explícitamente, aunque la relación suele ser explícita en el simbolismo del monte mismo. La dimensión fálica del pilar cósmico es muy clara en el obelisco egipcio, símbolo de la colina primordial que sostiene la piedra Benben o la semilla de atún. Según un autor, un estudio comparativo de estos pequeños monumentos demuestra que el obelisco fue reverenciado porque era el símbolo de Atón, el generador. El obelisco pasa insensiblemente de su forma ordinaria a la de falo. Cada montaña era considerada como el falo del mundo, y cada falo o cono, ¿no es cierto?, porque podía ser también las pirámides o todo lo demás, tener diferentes formas. Era una imagen de la montaña sagrada, dice otro autor. Por supuesto, no podemos dejar de lado a la famosa Kundalini, ¿no es cierto?, la serpiente del poder sexual y la conciencia. Necesitamos tocar todas estas partes porque están todas relacionadas con los mismos puntos. El carácter fálico de muchos pilares sagrados está tan ampliamente reconocido que requiere poca discusión. Ya lo han visto todo por todas partes en las redes, si no, busquen. De hecho, ciertos eruditos están tan impresionados por este atributo de los pilares sagrados que buscan construir una interpretación completa del antiguo ritual en torno al tema. Cada pilar y cada símbolo relacionado se convierte en una expresión de una preocupación primitiva por la reproducción humana. Y nada más, de eso se estaban preocupando. Sin embargo, en cada caso uno ve el tema predominante de la montaña cósmica. Una cosa es admitir el atributo masculino del pilar, entre otros atributos, pero otra muy distinta es afirmar, como hacen algunos, que el pilar no era en un principio nada más que un emblema masculino. Eso es estupidizar
Yo quiero que se entienda que la humanidad empezó siendo muy inteligente y ha terminado siendo muy estúpida. El camino es a la inversa, ¿sí? Es involución y no evolución. Un autor, Faber, después de revisar la imagen global de la montaña sagrada, concluye que en cada caso la montaña tenía en su cima un círculo místico al que se dio el nombre de diosa madre y se le llamó el círculo del mundo. El dios Sol, afirma este autor, reside dentro de este recinto como esposo de la Gran Madre, mientras que la montaña misma es el órgano de la generación universal. Sin embargo, aquellos que afirman la prioridad absoluta del falicismo no solo olvidan que el pilar sagrado fue cósmico desde el principio, es decir, no era un mero emblema fálico ampliado gradualmente a dimensiones cósmicas, ¿no es cierto? Sino que deben pasar por alto también, ellos tienen que evitar y esconder debajo de la alfombra los muchos atributos independientes del pilar y del recinto. Sería absurdo, por ejemplo, sostener que el mítico paraíso perdido, regado por 4 ríos que desembocan en las 4 esquinas, como ya vimos, ¿sí? Y como están las escrituras también, fue producto del falicismo primitivo. No da para relacionarlo. Una interpretación de la configuración polar se superpone con otra, pero solo el prototipo original que fue perdido explica el símbolo.